Continuación de la lectura del libro Patología de Robbins, octava edición, capítulo 4, página 115. Los siguientes apartados comentan la participación del endotelio, las plaquetas y la cascada de la coagulación de forma detallada. Endotelio. Las células endoteliales son elementos clave en la regulación de la hemostasia, dado que el equilibrio entre las actividades anti- y protrombóticas del endotelio determina que se produzca la formación, propagación o disolución del trombo. Normalmente, las células endoteliales muestran propiedades antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticas. Sin embargo, tras la lesión o activación, desarrollan numerosas actividades procoagulantes. Además de por traumatismos, el endotelio se puede activar por agentes infecciosos, fuerzas hemodinámicas, mediadores plasmáticos y citocinas. Propiedades antitrombóticas. En condiciones normales, las células endoteliales evitan de forma activa la trombosis mediante la producción de factores que bloquean de forma distinta la adhesión y agregación plaquetaria, inhiben la coagulación y lisan los coágulos. Efectos antiagregantes. El endotelio intacto impide que las plaquetas y los factores de la coagulación plasmáticos se unan a la matriz extracelular subendotelial, muy trombogénica. Las plaquetas no activadas no se adhieren a las células endoteliales e incluso aunque las plaquetas se activen, la prostaciclina y el óxido nítrico producidos por las células endoteliales evitan la adherencia plaquetaria. Estos dos mediadores son potentes vasodilatadores e inhibidores de la agregación plaquetaria. Su síntesis a nivel endotelial se activa por diversos factores producidos durante la coagulación, por ejemplo, trombina o citocinas. Las células endoteliales también elaboran adenosina difosfatasa, que degrada la adenosina difosfato e inhibe todavía más la agregación plaquetaria. Efectos anticoagulantes. Estos efectos vienen mediados por moléculas parecidas a la heparina asociadas a la membrana endotelial, trombomodulina e inhibidor de la vía del factor tisular. Las moléculas parecidas a la heparina actúan de forma indirecta. Se trata de cofactores que fomentan en gran medida la inactivación de la trombina y otros factores de la coagulación por la proteína plasmática antitrombina 3. La trombomodulina se liga a la trombina y convierte de su forma procoagulante en una vía anticoagulante por su capacidad de activar la proteína C, que inhibe la coagulación mediante la inactivación de los factores 5A y 8A. El endotelio produce también proteína S, un cofactor para la proteína C e inhibidor de la vía del factor tisular. Una proteína de la superficie celular que inhibe de forma directa las actividades del factor tisular, factor 7A y del factor 10A. Efectos fibrinolíticos. Las células endoteliales sintetizan el activador del plasminógeno de tipo tisular, TPA, una proteasa que degrada el plasminógeno para formar la plasmina. La plasmina a su vez libera la fibrina para degradar los trombos. Propiedades protrombóticas. Aunque las células endoteliales normales limitan la coagulación, los traumatismos y la inflamación de las células endoteliales inducen un estado protrombótico que modifica las actividades de las plaquetas, las proteínas de la coagulación y el sistema fibrinolítico. Efectos plaquetarios. Las lesiones endoteliales permiten
que las plaquetas contacten con la matriz extracelular subyacente. La adherencia posterior se produce por interacciones con el factor von Willebrand, VWF, que es un producto de las células endoteliales normales y un cofactor esencial para la unión de las plaquetas a los elementos de la matriz. Efectos procoagulantes. Las células endoteliales sintetizan el factor tisular, el principal activador de la cascada extrínseca de la coagulación, en respuesta a las citocinas o la endotoxina bacteriana. Además, las células endoteliales activadas aumentan la función catalítica de los factores de la coagulación 9A y 10A. Efectos antifibrinolíticos. Las células endoteliales secretan inhibidores del activador del plasminógeno PAI que limitan la fibrinólisis y tienden a favorecer la trombosis. En resumen, las células endoteliales intactas, no activadas, inhiben la adhesión plaquetaria y la coagulación de la sangre. Las lesiones o activación del endotelio determinan un fenotipo procoagulante que induce a la formación de trombos. Plaquetas. Las plaquetas son fragmentos celulares anucleados en forma de disco que se separan de los megacariocitos en la médula ósea y se liberan hacia la corriente. Tienen un papel central en la hemostasia normal, porque forman un tapón hemostático que inicialmente sella los defectos vasculares y también porque aportan una superficie sobre la cual se reclutan y concentran los factores de la coagulación activados. Su función depende de varios receptores de tipo glucoproteína del citoesqueleto contráctil y de dos tipos de gránulos citoplasmáticos. Los gránulos alfa contienen la molécula de adhesión P-selectina en la membrana y contienen fibrinógeno, fibronectina, factores 5 y 8. Factor plaquetario 4, factor de crecimiento derivado de las plaquetas y un factor de crecimiento transformante beta. Los gránulos densos o gránulos gamma contienen ADP y ATP, calcio iónico, histamina, serotonina y adrenalina. Tras una lesión vascular, las plaquetas contactan con los elementos de la matriz extracelular subendotelial como colágeno y la glucoproteína de adhesión VWF, o sea, la glucoproteína de adhesión von Willebrand. Cuando entran en contacto con estas proteínas, las plaquetas sufren adhesión y cambio de forma, secreción y agregación. La adhesión plaquetaria a la matriz extracelular subendotelial viene mediada en gran parte por interacciones con el factor von Willebrand, que se comporta como un puente entre los receptores de la superficie plaquetaria, por ejemplo, glucoproteína IB y el colágeno expuesto. Aunque las plaquetas se pueden adherir también a otros elementos de la matriz extracelular subendotelial, por ejemplo, fibronectina, las asociaciones entre el factor von Willebrand y la glucoproteína IB son necesarias para superar las elevadas fuerzas de cizallamiento de la sangre en flujo. Como prueba de la importancia de estas interacciones, las deficiencias genéticas del factor von Willebrand o de su receptor determinan trastornos hemorrágicos. La secreción, entre paréntesis, reacción de liberación, de los dos tipos de gránulos se produce al poco tiempo de la adhesión. Diversos agonistas pueden unirse a los receptores de superficie
de las plaquetas e iniciar la fosforilación en cascada de las proteínas intracelulares que culmina en la desgranulación. La liberación del contenido de los cuerpos densos tiene especial importancia porque el calcio es necesario en la cascada de la coagulación y el ADP es un potente activador de la agregación plaquetaria. El ADP también induce la liberación de más ADP, lo que implica el proceso de agregación. Por último, la activación de las plaquetas condiciona la aparición de fosfolípidos con carga negativa en la superficie. Estos fosfolípidos se unen al calcio y actúan como lugares para la nucleación de la formación de complejos que contienen diversos factores de la coagulación. Tras la adhesión y la liberación de los gránulos, se produce la agregación plaquetaria. Además de ADP, el vasoconstrictor trombosano A2 es un importante estímulo derivado de las plaquetas que amplifica su agregación, que culmina en la formación del tapón hemostático primario. Aunque esta onda de agregación inicial es reversible, la activación concurrente de la cascada de la coagulación genera trombina, que estabiliza el tapón plaquetario por dos mecanismos. En primer lugar, la trombina se liga a un receptor activado por proteasas en la membrana plaquetaria y junto con ADP y trombosano A2 induce la agregación de más plaquetas. A continuación se produce la contracción plaquetaria, un acontecimiento que depende del citoesqueleto de las plaquetas, que da lugar a una masa de plaquetas fusionadas en forma irreversible, que da lugar al tapón hemostático secundario definitivo. En segundo lugar, la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina en la vecindad del tapón plaquetario, cementando las plaquetas en su lugar a nivel funcional. El fibrinógeno no degradado es un componente importante de la agregación plaquetaria. La activación plaquetaria por ADP estimula un cambio de forma del receptor plaquetario GP2B y 3A, que induce la unión al fibrinógeno, una proteína grande que forma enlaces a modo de puentes entre las plaquetas que fomentan la agregación de las plaquetas. Como se podía esperar, la deficiencia hereditaria de GP2B 3A determina un cuadro hemorrágico. El reconocimiento de la importancia central de los distintos receptores y mediadores en la formación de enlaces cruzados en las plaquetas han llevado al desarrollo de fármacos que bloquean la agregación plaquetaria, como por ejemplo interfiriendo con la actividad de la trombina, bloqueando la unión de ADP o uniéndose a los receptores GP2B 3A. Pronto se espera que aparezcan anticuerpos frente a GP1B. En los tapones hemostáticos se encuentran también eritrocitos y leucocitos. Los leucocitos se adhieren a las plaquetas a través de la P-selectina y al endotelio a través de varios receptores para la adhesión. Contribuyen a la inflamación asociada a la trombosis. La trombina también regula la inflamación asociada al trombo, mediante la estimulación directa de la adhesión de neutrófilos y monocitos, y la agregación de productos de degradación de la fibrina,
quimiotácticos durante la degradación del fibrinógeno. Interacciones entre plaquetas y células endoteliales. La interacción entre las plaquetas y el endotelio influye mucho en la formación del coágulo. Las prostaglandinas de origen endotelial, PGI2, inhibe la agregación plaquetaria y es un vasodilatador potente. Por el contrario, la prostaglandina de origen plaquetario, TXA2, activa la agregación plaquetaria y es un vasoconstrictor. Los efectos mediados por la prostaglandina de origen endotelial y la prostaglandina de origen plaquetario se equilibran de una forma exquisita para modular con eficacia la función plaquetaria y de la pared vascular. En situación basal se evita la agregación plaquetaria, mientras que las lesiones endoteliales inducen la formación del tapón hemostático. La utilidad clínica del ácido acetilsalicílico en pacientes con alto riesgo de trombosis coronaria se debe a su capacidad de bloquear de forma permanente la síntesis de la prostaglandina de origen plaquetario en las plaquetas, aunque la producción de la prostaglandina de origen endotelial se inhibe también por ácido acetilsalicílico. Las células endoteliales consiguen resintetizar ciclooxigenasa activa y pueden superar de ese modo el bloqueo. De un modo parecido a la prostaglandina de origen endotelial, el óxido nítrico derivado del endotelio realiza una acción vasodilatadora e inhibidora de la agregación plaquetaria.